Mateo 5, 31. Voy a leer unos versículos. Estoy usando la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra de Dios: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos los ángeles, con él se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de las cabras. Pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos. Wow, está fuerte, ¿va? Vayan al fuego eterno preparado para el día de los ángeles. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Amén. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? Ok. Hemos estado ya unos domingos hablando del tema de la vida después de la muerte. Y hoy vamos a ver qué dice la Biblia acerca ¿de qué? Del infierno. Wow. Pues así como el tema de la semana pasada, nunca he predicado acerca del infierno. Y pues no sé cuántas veces más en mi vida lo haré. No es un tema que generalmente los pastores predicamos, a menos que querramos traer así como que convicción rayando en condenación a las personas, ¿verdad? Cuidadito porque te vas a ir al infierno. Y a veces como que no se presta para eso. No me gusta mucho ese tipo de mensajes. Pero es importante que todos entendamos qué es lo que dice la Biblia acerca de este lugar. Porque en realidad no sé si saben, y bueno, yo no sé dónde estés tú con respecto a este tema, porque hay muchos, inclusive muchos en las iglesias, en la iglesia, que no creen en el infierno. O que el concepto del infierno es de que, pues no es nada más, como dice, como acabamos de leer, para Satanás y sus ángeles. Pero los seres humanos no van a ir al infierno. Y lamentablemente esto se combina con la idea que vemos en los medios de comunicación, el entretenimiento, ¿verdad? Donde ellos enseñan, o una de dos, o que no existe el infierno, o la otra es que todos van a llegar al cielo eventualmente, porque Dios es un Dios de amor. ¿Y cómo es posible que un Dios de amor cause que unos no vayan al cielo y que se vayan al infierno? No puede ser. Si Dios es un Dios de amor, entonces ¿por qué ocurre esto y esto y lo otro? ¿Por qué manda Él a personas al infierno? Si de veras fuese un Dios de poder, entonces Él tendría el poder para causar que todas las personas puedan llegar a amarle y puedan ir al cielo. Y suena muy, muy, muy lógico eso. Y como que a veces eso afecta nuestra manera de pensar, y no sabemos a veces cómo responder cuando se nos plantea de esa manera esto del infierno, y por qué existe, y por qué hay esto, y por qué Dios, si es tan amoroso, por qué es malo. Miren, la realidad es que lo que ocurre es que Dios tiene los atributos, ¿okay? Y entre sus atributos está el que es un Dios de amor, es un Dios de poder, o sea, es omnipotente, ya saben todos los omnis, ¿verdad? Y lo que hacen las personas cuando empiezan a pensar de esa manera es que toman un atributo de Dios, por ejemplo el atributo del amor, y dicen pues Dios es amor. Entonces, pues si de verdad existiera Dios, o si de verdad fuese un Dios amoroso, entonces Él causaría esto o aquello. Pero se olvidan que también Dios es un Dios de santidad. Y entonces
se olvidan de que debido a la santidad de Dios, Él no puede habitar en un lugar donde hay pecado, ¿sí? O toman el poder de Dios y dicen, si Dios de verdad existiera o si Dios de verdad fuese un Dios poderoso, pues Él causaría que todos lleguen al cielo. Y se olvidan de que Dios es un Dios poderoso, pero también es un Dios de amor, y Dios no quiere robots, quiere hijos que lo escojan a Él, ¿sí? Entonces, ama tanto a las personas que les da la opción de escoger, porque Él no quiere robots. ¿Se entiende este concepto? Entonces a veces estamos confundidos con esto del infierno, pero quiero decirles que en la Biblia existen, en la Biblia en español, nada más como que ponen la palabra infierno, pero hay 3 o de hecho 4 palabras en el texto original, en el idioma original en el cual fue escrito la Biblia. Todos los libros de la Biblia, hay 4 diferentes palabras que significan diferentes cosas, que son usadas y traducidas al español como infierno. Entonces vimos hace un par de semanas, vimos el tema del Seol y el Hades. Okay, el Seol es en el Antiguo Testamento, es en hebreo. El Hades es en el griego. Es el lugar donde van las personas cuando mueren. Okay? Es el lugar donde van los espíritus de las personas que mueren mientras están esperando el día de la resurrección. Okay? Vimos eso. La otra palabra que aparece aquí es turturo. Y ese es un lugar, o sea, es una palabra muy interesante. Aparece una sola vez en el Evangelio de Pedro, donde dice que cuando Jesús bajó, cuando Jesús murió, Él fue al lugar donde estaban prisioneros los que murieron en el tiempo de Noé. ¿Okay? Y el lugar donde están ellos es turturo. ¿Okay? Pero esa palabra turturo es muy interesante porque el que dio origen a esa palabra fue Platón, unos años antes. ¿Okay? ¿Han escuchado de los campos elíseos? Es el equivalente en la mitología griega del Hades. Y el turturo es el inframundo, el lugar donde van los que están esperando el tormento eterno. Y entonces Pedro escoge usar esa palabra y solamente aparece una vez en la Biblia, curiosamente. ¿Okay? Pero ninguno de estos 3 es lo que nosotros conocemos o pensamos, o nos viene a la mente las imágenes cuando en español decimos la palabra infierno. ¿Sí? Y la realidad es que la única enseñanza en cuanto a este tema del infierno está en los evangelios, y mayormente está en el evangelio de Mateo. De hecho, el único que enseña de este tema es el Señor Jesús. Así que Él es el único que habla de la existencia del infierno y cómo es. Bueno, ¿y cómo es? ¿Qué es? Pues la palabra que usa Él enseña no es la palabra Seol, no es la palabra Hades, no es la palabra turturo, es la palabra Gehenna. Gehenna. ¿Y qué es Gehenna? Pues Gehenna es literalmente un valle allá en Israel, el valle de Hinnom. Esta es una foto moderna de Jerusalén. Ok, y ven allá arriba el monte Moriah, el monte de los olivos. Disculpen que esté en inglés, no lo encontré en español. Y abajo, pueden verlo ahí abajo, dice el valle de ¿qué? De Hinnom. Ok, este es el valle de Hinnom. Entonces,
le llamaban Gehenna a ese lugar. Jesús le llamó Gehenna, y ese valle de Hinnom tiene una historia muy interesante. Y pues a mí me gusta la historia, y discúlpenme si a ustedes no, pero es importante en este caso, ¿ok? Les prometo que es importante. Este valle, originalmente, al inicio de la nación, era parte de un valle, colindaba con un valle que se conocía como el Valle de los Reyes, ¿ok? Siguiente. Y después, es al inicio de la historia de Israel, cuando fue constituido como nación. Años más adelante surge un rey llamado Manasés. ¿Y qué ocurre con Manasés? Durante el reinado de Manasés, que fue uno de los peores reyes de Judá, de la época de los reyes, se comenzaron a hacer sacrificios humanos. ¿Se acuerdan que algunos profetas empezaron a hablar en contra de Moloc y los sacrificios de los hijos, de los bebés que le hacían a este dios pagano? Bueno, fue Manasés que en ese valle empezó a hacer sacrificios de bebés, ¿okay? Y entonces cuando surge 2 generaciones después de Manasés, llega un niño al trono, un niño llamado Josías. Y él recibe una revelación de parte de Dios. Le leen la ley que se les había perdido en el templo, ¿verdad? Encuentran la ley de Dios y se le lee al rey, al niño, tenía 12 años, y entonces él se arrepiente de todo lo que está ocurriendo y le empieza a derribar altares y demás, y él maldice este lugar, este valle de Hinnom. Y entonces durante el reinado de Josías se dejó de usar, ya no se usaba para nada, ¿okay? Pero unos 30 años después descubrimos que cuando es la invasión de Babilonia, o sea, durante el tiempo de Jeremías, ese lugar ya se estaba usando para tirar la basura. Era el basurero de Jerusalén, ¿okay? Antes, con Manasés, se hacían sacrificios. Llega Josías y dice: se derriban todos los altares a todos los dioses, y se dejó de hacer nada. Pero pues eventualmente la gente dice: pues ya no sirve para nada, vamos a echar, entendemos, ¿verdad? Porque lo mismo sucede en nuestro querido país, ¿verdad? Vemos un lugar donde está muy profundo y decimos: aquí nadie va a ver lo que voy a tirar, y empiezan a echar la basura, ¿verdad? Bueno, tal vez en otro país, en México nunca sucede eso. Bueno, el punto es que se usaba para tirar la basura, y Jeremías lo llamó, que dijo que ese lugar era un lugar de desolación. Y entonces se van de prisioneros a Babilonia, y cuando regresan 70 años después, ¿sí? ¿Se acuerdan? Nehemías regresa, reconstruye el muro de la ciudad. Vuelven a usar este mismo valle para echar la basura, y adicionalmente Nehemías, en el muro que construye, él hace una puerta o un acceso de la ciudad al sur, a ese valle, y hizo una puerta que se llama la puerta del estiércol. Adivinen para qué servía el valle. Entonces no solamente tiraban la basura, sino que todos los desechos orgánicos, vamos a mantener limpia esta conversación, ok, ustedes pueden imaginarse de qué estoy hablando. Todos los desechos humanos y orgánicos y demás eran llevados, pasados por la puerta. Puedes poner la siguiente foto, ok, por la puerta del estiércol, y era echado al valle. La foto de arriba es de 1942, antes de que se le regrese a Israel el territorio, y esa es la puerta del estiércol, tal y como lo había hecho Nehemías. La foto de abajo, de la derecha,
es tomada en 1955, es moderna, pero en 1955 la nación de Israel vuelve a reconstruir los muros y agrandó y ni cambió la entrada. Esta es la misma puerta, ¿okay? La puerta del estiércol, y hay una plaquita ahí que dice qué es, y es una entrada que está al sur de la ciudad, es un acceso hoy día a la ciudad, ¿okay? Estamos todos juntos hasta ahorita, ¿sí? Bueno, ¿les gusta la historia? Muy bien, ¿qué más me van a decir, verdad? Dios los bendiga. Ok, entonces desde el tiempo de Nehemías hasta el tiempo de Jesús, el valle de Hinnom, Gehenna le llamaban, era el lugar donde echaban la basura y era el lugar donde echaban los desechos orgánicos y los desechos humanos. Y cuando llegamos, descubrimos que además de que ahí se echaba la basura y los desechos orgánicos, allá tiraban a los criminales que eran crucificados. ¿Okay? Cuando crucificaban a un criminal, lo aventaban para allá, si no era reclamado. Ahí pudo haber acabado Jesús, de no haber sido por José de Arimatea. Así que el valle de Hinnom tiene antecedentes muy terribles. Fue usado como el basurero de Jerusalén desde el año 580 antes de Cristo, que fue cuando Babilonia invade, hasta apenas hace 60 años, en 1955. O sea, no hace mucho. Más de 2500 años fue usado como un basurero donde tiraban la basura, donde quemaban la basura, tanto la orgánica como la inorgánica. ¿Okay? Y ese lugar era un lugar inhóspito, oscuro, porque su posición era tal que el sol no alumbraba por completo todo lo que estaba ahí abajo. Es un valle muy profundo. ¿Sí? Y entonces había fuego constante para quemar los residuos inorgánicos. Habían gusanos comiéndose el material orgánico y había oscuridad. ¿Okay? Lugar de oscuridad, fuego perpetuo y gusanos. ¿Han escuchado eso en algún lado? Así es. Es lo que asociamos con el infierno. Esto lo asociamos con el infierno porque Jesús fue el que usó esa descripción del infierno. Llamó al infierno Gehenna, un lugar de oscuridad, de fuego perpetuo y de gusanos. Gehenna, el basurero de Jerusalén. Jesús les dijo, ¿quieren saber cómo es el infierno? Echen un vistazo ahí a Gehenna, al basurero. ¿Ok? Ahora, quiero mostrarles algo, y esto es importante, con respecto al tema de cómo es que uno acaba en ese lugar. ¿Cómo es que uno llega a ese lugar? Quiero que vean un versículo que es 1 Corintios 1:18. Dice, el mensaje de la cruz ciertamente es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. Esta palabra, necesitamos entender la idea de algo que se pierde, porque la palabra perder en otras traducciones, en la NTV, esta es la Reina Valera, si mal no me acuerdo, pero en la NTV dice rumbo a la destrucción en lugar de perder. Es locura para los que están rumbo a la destrucción. Pero se traduce de diferentes maneras esta palabra. Aquí es perder. En otra versión es rumbo a la destrucción.
¿sí? Y se traduce dependiendo del contexto del versículo, pero simplemente significa que ya no sirve y se tira, se descarta, se desecha, se da por perdido, es inservible. Podríamos leer este versículo de la siguiente manera: el mensaje de la cruz es una locura para los que no sirven, para los que han sido descartados, para los que han sido desechados. ¿Okay? Y la idea es como una taza de café. Siguiente foto, por favor. Una taza de café. Si ustedes ven esa taza, ¿okay? Algunos tienen sus sillas de sus comedores así, ¿verdad? Amarrados para que no se abran cuando uno se siente. Pero una taza, díganme, ¿tiene la forma de la taza? Sí, no es pregunta capciosa, ¿okay? Pueden decir sí, ok. ¿Sirve para tomar café? Okay. Lo mismo con una llanta, un neumático. ¿Ven esa llanta? ¿A cuántos les ha pasado algo así? ¿Verdad que sí? ¿A cuántos les han dado banquetazos? Bueno, eso ya no tienen que responder. Ok. El punto es que este todavía tiene la forma de la llanta, pero ya no sirve para aquello para lo cual fue diseñado. ¿Qué hacemos con una llanta así o con la taza? ¿Qué hacemos con estas cosas? Las tiramos, las echamos a la basura. Esa misma palabra que aparece en el versículo, que es una locura para aquellos que se pierden, es la misma palabra que aparece, por ejemplo, en la historia del hijo pródigo, cuando el padre lo recibe y dice: mi hijo estaba muerto y ahora está vivo, está perdido y ahora ha sido encontrado. Es la misma palabra. Estaba descompuesto, mi hijo estaba descompuesto, inservible, listo para ser tirado a la basura, porque así como los objetos que no sirven y se tiran a la basura, así es como acaba una persona en el infierno. Todos los que acaban en Gehenna son aquellas personas que ya no sirven para aquello para lo cual fueron diseñados y son descartados, desechados, tirados a la basura eterna. Esa es una tragedia grandísima. Es la tragedia más grande que le puede pasar a un ser humano, que un ser humano creado a la imagen de Dios llegue al punto en su vida donde Dios diga: ya no puedo usar a esta persona, ya no sirve, ya se descompuso, tengo que echarlo a Gehenna, a la basura, al infierno. Y si checan las veces que aparece esta frase, nunca dice que uno llega al infierno, siempre dice que las personas serán echadas, porque eso es lo que hacemos con la basura. La echamos al bote de basura. Y Jesús explicó que tanto cuerpo como espíritu son echados de este lugar. Wow. Pero ¿cuántos saben que Dios está en el negocio del reciclaje? Amén. Wow. Esto es lo más poderoso que hay. De hecho, eso es lo que significa la palabra salvación. Muchos creen que la palabra salvación significa o tiene que ver con la idea de seguridad, con protección. No tiene que ver con eso. En realidad, cuando somos salvos, cuando hemos sido salvados, quiere decir que hemos sido rescatados y reciclados. Y cada persona que reconoce que necesita de Dios, cada persona que reconoce su verdadera naturaleza delante de Dios, es rescatada y reciclada y restaurada al diseño original. Amén. Este es el concepto correcto de la salvación. Y hay una cartita
muy interesante en el Nuevo Testamento que muchos se han preguntado por qué está esa carta ahí. No tiene, es una carta personal que Pablo le escribió a un hombre llamado Filemón. ¿Han visto esa cartita? ¿La han leído? Es una carta personal. ¿Por qué está en la Biblia? Bueno, pues está en la Biblia, pues ahorita les explico. Filemón era un hombre adinerado que tenía un esclavo que se escapó. Y ese esclavo cometió la peor tontería en su vida, digo desde el punto de vista del esclavo, porque fue a Roma y se topó con Pablo y se convirtió. Y entonces Pablo le dice: tienes que regresar con tu amo. Y el esclavo le dice: no quiero hacer eso, me van a matar. No puedo regresar, me van a matar. Y Pablo le dice: yo conozco a Filemón, él es cristiano. Le voy a escribir una cartita para que le entregues, para que él te reciba. Y le voy a decir en esa cartita que si tú le robaste algo, que me lo cobre a mí, yo lo voy a pagar. ¿Ah? Y entonces se regresa este esclavo con Filemón. ¿Cuál es el nombre del esclavo? ¿Alguien se acuerda? Onésimo. ¿Saben qué quiere decir Onésimo? Útil. Y en la carta que Pablo le escribe a Filemón, le dice: Onésimo no te era útil, era un inútil. Pero ahora es Onésimo, él es útil, él te será útil. Y lo mismo hace Jesucristo con nosotros. Nos escapamos de nuestro amo. Y ojo que nuestro amo puede ser Satanás o puede ser Dios. Y a veces nos escapamos. Y Jesús nos rescata, nos recicla, nos restaura y nos presenta a Dios y dice: Padre, yo sé que este hijo, esta hija antes te era inútil, inservible, pero ahora te va a ser útil. Recíbela. Esa es la salvación. Nos rescata para que no acabemos en Gehenna y para que seamos útiles. Por eso es que está ese librito allá en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿qué otra cosa sabemos del lago de fuego o de Gehenna que Jesús describió? Pues dijo que en este lugar era un lugar donde no iba a haber luz, iba a haber oscuridad. Era un lugar donde iba a haber sed, iba a haber olores de putrefacción, porque la carne humana se consume, se pudre, pero no se termina de consumir. Un lugar de tormento, un lugar donde básicamente un lugar sin Dios, sin la presencia y la manifestación de Dios. Y consideren esto, que en la cruz Jesús representó esto en su propia vida. En los últimos momentos de su vida, recuerden cuando Él estuvo en la cruz, primero hubo oscuridad. Después dijo: tengo sed. Y después por último dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: papá, papá, ¿por qué me has desamparado? Y murió. Experimentó lo que él mismo describió que podría ser el infierno. No fue al infierno, fue al Hades durante el tiempo que estuvo separado de su cuerpo, su espíritu de su cuerpo. Ok. En el tiempo que nos queda, quiero hablar un poquito acerca de quiénes son o cómo son las personas que llegan a este lugar llamado Gehenna. Hay dos tipos de personas que se mencionan en la palabra. Podríamos
llamar a un grupo de personas como, bueno, si fuéramos norteños diríamos merititos pecadores, ¿verdad? Unos huercos pecadores, ya nomás, ¿ok? O sea, personas que hacen lo que quieren, aquellos que son terribles. La Biblia contiene una lista, si sumamos la lista de pecados que se mencionan en la Biblia, son más de 100. ¿Ok? Y generalmente cuando se mencionan los pecados en la Biblia, aparecen en agrupaciones como de 5, 6, 8 a la vez, ¿sí? Y cuando se repiten en diferentes lugares de la palabra de Dios, es porque para el Señor esos son como que más importantes o de más peso. Entonces tenemos al asesino, al que practica inmoralidad, al que participa en borracheras, en fiestas desenfrenadas, ¿okay? Ese tipo de cosas que aparece, por ejemplo, en Gálatas 5, es una lista de algunos pecados que podrían conducir a Gehenna si se practican de manera continua. Hay otro pasaje menos conocido, pero para que vean otro pasaje y cómo lo describe. Apocalipsis 21 del 6 al 8 dice, también dijo, todo ha terminado, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales de agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero los asesinos, los que cometen inmoralidad sexual, los que practican brujería, o sea, todo bien hasta ahorita, ¿verdad? Estos son conocidos, los que rinden culto a ídolos y después continúa con otros, los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego. Wow. Qué interesante. Los que practican estas cosas tienen una gran probabilidad, los que practican, ¿okay? No los que se tropezaron y dijeron, la regué, Señor, por favor, necesito de tu ayuda, necesito ser libre de esto. No esos. Los que practican estas cosas son aquellos que no conocen el Evangelio. ¿Ah? Y pues bueno, así nos esperamos que sean estas cosas, porque las personas que practican pecados, pues son, como dije, ¿verdad? Merititos pecadores. Y gracias a Dios, nosotros no hacemos nada malos porque somos santos. Gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Verdad? Así es como pensamos. Y decimos, nos vamos a escapar del infierno y vamos a ir directito al cielo. ¿Verdad? Así es como pensamos. Pero el otro grupo de personas que describe la Biblia, que están en posibilidad de ir a Gehenna, son aquellos que conocen el Evangelio. ¿Okay? Observen esto. En el libro de Mateo, la palabra, en todo el Nuevo Testamento, la palabra Gehenna se usa 17 veces. 17 veces. Todas por Jesús. Jesús es el que usa esa palabra. De estas aparecen en Lucas 3 veces esa palabra, en Marcos 1 vez, en Juan 1 vez, pero en el libro de Mateo aparecen 12 veces. 12 veces en Mateo. ¿Por qué tantas veces en Mateo y no en ningún otro lugar? Bueno, aquí es importante entender el propósito de los evangelios. Los 4 evangelios no son todos iguales.
2 de los evangelios fueron escritos para personas inconversas, personas que no sabían nada de Dios. Lucas y Marcos. El evangelio de Juan en realidad fue escrito para cristianos, de hecho para cristianos maduros, ¿sí? O para gente que tiene algún conocimiento de Dios, para afirmar su fe. Pero Mateo fue escrito para creyentes nuevos en la fe y fue escrito como un manual de discipulado, ¿okay? Lo que hace Mateo en su evangelio, si ustedes lo estudian, se van a dar cuenta que Mateo está escrito de esta manera. Hay una sección donde Jesús está haciendo milagros, está haciendo varias cosas, seguido por una sección donde está sentado donde está enseñando, y todos están sentados escuchando. Después sigue otra sección donde hace algo, va a otro lugar, y después están sentados y él está enseñando. Y así lo hace 5 veces. Hay 5 secciones de enseñanzas. Hay 5 agrupaciones de enseñanzas donde sus seguidores, sus discípulos, están sentados escuchándolo. Y entonces esto lo hace para que la gente que lea esto y vea que hay 5 distribuciones en el evangelio de Mateo, 5 secciones de enseñanzas, en su mente, porque la mayoría de ellos eran judíos, dirían: 5 es el nuevo Moisés. Moisés nos trajo los 5 libros de la ley, y Jesús ahora nos está trayendo 5 enseñanzas acerca del reino de Dios. El tema del libro de Mateo es el reino de Dios, y las enseñanzas están divididas de esta manera. La primera parte donde enseña es la vida en el reino, conocido como el Sermón del Monte, capítulos 5 al 7. La misión del reino, capítulos 10, 11. El crecimiento del reino, capítulo 13. La comunidad del reino, capítulo 18. O sea, cómo convivir con otros en el reino. Qué hacer cuando hay problemas en el cuerpo, en la iglesia. Capítulo 18. Y 5, el futuro del reino, capítulo 24 y 25. ¿Okay? Estas 5 secciones o enseñanzas están dirigidas a seguidores y discípulos, no a personas incrédulas, no a personas que no conocen de Dios. Es para seguidores. Y notamos que Jesús nunca de Gehenna con gente inconversa. Nunca. 2 veces nada más les advirtió a fariseos. Uno de ellos donde les llamó bola de víboras. ¿Se acuerdan de haber leído eso? Bola de serpientes. ¿Acaso creen ustedes que se van a escapar del fuego de Gehenna? ¿Sí? 2 veces hizo eso. El resto de las veces, la instrucción en cuanto a Gehenna era para discípulos y les advertía del peligro de acabar en Gehenna, en el infierno, a sus propios discípulos. ¿Entienden qué implica esto? O sea, dicho de manera práctica en español, así sencillo, es que los que más necesitan saber que están en peligro de acabar en Gehenna son los discípulos, porque son los que tienden a pensar que no hay nada que puede causar que ellos acaben allá. Por eso es que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 9, dice: yo me disciplino como lo hace un atleta, entreno para que mi cuerpo haga lo que debe hacer, no que caer en pecado. Porque de lo contrario, temo que, siguiente versículo, temo que después de predicarles a otros, sea yo descalificado. ¿No aparece? Ahí está. El apóstol Pablo
No quería caer en pecado porque él sabía que él mismo, Pablo, tenía la posibilidad de ser descalificado. Y si el mismo super mega apóstol Pablo pensaba que existía la posibilidad, ¿y nosotros? ¿Ah? Bueno, ¿no me creen? Está bien, no importa. ¿Qué tipo de cosas pueden hacer o pueden llevar a un discípulo de Jesucristo a Gehenna, al infierno? Pues curiosamente, la sección donde habla de los pecados de aquellos que no conocen de la palabra de Dios, el énfasis es en cosas que hicieron. Asesinos, fornicadores, o sea, la lista de cosas, de acciones que hicieron. Pero cuando estudiamos lo que Jesús les dice a los discípulos, es que pueden acabar allá por cosas que no hacen, o por la condición del corazón de uno. Por ejemplo, si estudian el Sermón del Monte, que es la primera sección, se van a dar cuenta que allá la manera en que Jesús espera que vivan sus discípulos. Ese es básicamente el Sermón del Monte, la primera sección donde Jesús empieza a enseñar a sus discípulos y seguidores. Y entonces Él se espera que sus seguidores, sus discípulos, de que hablen, cuando hablen, que su sí sea sí y su no sea no. O sea, que no hagan juramentos. Se espera de que no se estén divorciando y volviéndose a casar. Se espera de que no se preocupen por las cosas materiales de la vida. ¿Se acuerdan? Así comienza esa enseñanza. ¿Sí? Mi padre cuida, le da de comer a los pajaritos, ¿verdad? Viste a las flores. ¿Cómo dice ese pasaje? Por lo tanto, no os preocupéis de lo que habéis. Ok. Por eso es que todos los cristianos hoy día no se preocupan por nada. ¿Ah? Nos reímos. Así es. Se espera que no se preocupen por las cosas materiales de la vida. Se espera que no paguen mal por mal. Y en específico, no vamos a ir a todos, pero les voy a mostrar 1 o 2 pasajes. Hay 5 advertencias en el Sermón del Monte acerca del infierno. Les muestro uno nada más. Vean cómo dice Mateo 5:22. Yo les digo, si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, esta es la NTV, ¿verdad? En la Reina Valera, la palabra es fatuo. ¿Quién usa la palabra fatuo? Por favor. Idiota mejor, ¿ok? Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, ¿qué dice? Por favor, léanlo. Wow. Ahí mismo en ese capítulo habla acerca de las partes del cuerpo que nos hacen pecar. Y dice, por ejemplo, si tu ojo te hace pecar, es mejor que saques el ojo, que te cortes el brazo, lo que sea, y llegues al cielo manco y ciego, a que te vayas al infierno por robar, por ver cosas que no debes. Y básicamente en el Sermón del Monte dice que hay 2 maneras, hay 2 caminos para seguir. Hay un camino que es angosto y pocos los que van en él, pero el otro camino es amplio y ese camino te lleva a la
perdición, te lleva a, es la misma palabra, te lleva a ser descalificado, inútil, descartado y tirado a Gehenna. Es fuerte esto, muy fuerte. ¿Quién le está hablando? A sus seguidores. En Mateo 25 hay otro bloque de enseñanzas que tienen que ver con el futuro. Y aquí le está hablando a los 12, no a la multitud, no a, o sea, a los 12. Y vean qué les dice a los 12. Allá en Mateo 25, a ellos les cuenta la parábola de las vírgenes, 10 vírgenes o doncellas o damas de honor, por decirlo en un español más moderno, que no cuidaron el aceite de sus lámparas. ¿Y se acuerdan qué les pasó? Ellas se van a buscar aceite porque no cuidaron su aceite, y entonces en que se fueron llega el novio, y las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas. Se cerró la puerta con llave, y más tarde, cuando regresan las otras 5 damas de honor, ¿qué pasó? Se quedaron afuera y dijeron: Señor, ábrenos la puerta. Y él les respondió: no las conozco. Se quedaron en la oscuridad. Después de está la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan que hubo un rey que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1 talento? Y los de 5 y 2 lo multiplicaron. El que le dio 1, ¿qué hizo? Lo enterró, y regresó el rey y le dijo: mira, yo tenía miedo y pues ahí está lo que me diste. ¿Y qué es lo que responde? Allá en el verso 30 dice: ahora bien, arrojen a este siervo, ahí está, inútil, a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Después de esto es el pasaje de las ovejas y las cabras que leímos al principio. ¿Recuerdan cómo terminó eso? Les dirá a los de la izquierda: esas serán echadas al fuego eterno preparado para Satanás y los demonios. Y después está la sección donde Jesús les dice que los regaña porque estaba en la cárcel y no lo fueron a visitar, y tenía frío y no lo cubrieron. Y ellos le dijeron: ¿cuándo fuiste a la cárcel? ¿Cuándo tenías frío? ¿Y qué es lo que responde Jesús? Les dice: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Verso 46, irán al castigo eterno. ¿Se dan cuenta? Ninguna de estas cosas son malas. No son pecados horrorosos, no son pecados al estilo de Hitler o asesino en serie o lo que sea. Son cosas que no se hicieron. Y en efecto, lo que Jesús nos está enseñando es que para poder escapar de Gehenna, del infierno, se necesitan 2 cosas. Se necesitan el perdón de Dios y se necesitan la santidad. El perdón de Dios y la santidad. Cuando leemos en Lucas la historia del banquete, ¿se acuerdan de esa historia? Donde se le hicieron invitaciones, y algunos le hicieron invitaciones al banquete, y algunos dijeron: pues me acabo de casar, no puedo ir. Empecé un negocio, tengo que ir a atender mi negocio, no puedo ir. Y el rey se molestó y manda a sus súbditos por toda la comarca, todo el territorio, y les dice: traigan a cualquiera
inviten a todos, traigan a todos. Y miren, ese es un pasaje maravilloso en Lucas que usamos para predicar tema de evangelismo. ¿Sí? La mesa está puesta. Recibe esta invitación, acércate, hay un lugar para ti a la mesa. Así es como se escribe en Lucas. El énfasis es en la invitación a aquellos que nunca antes habían tenido un lugar a la mesa con el Señor. Y así se queda. ¿Sí? Pero cuando leemos esa misma historia en Mateo, es la misma historia, pero acaba diferente. Tiene un final diferente. Dice que el rey, cuando sale a ver a los que habían llegado, notó que había alguien que no tenía las vestiduras correctas para la boda. No se sus vestiduras. Y al final, dice, ese hombre acabó en Gehenna, en ese lugar de oscuridad. Porque el evangelio de Lucas, para los les es dada a los que no conocen de Dios, pero en el evangelio de Mateo el énfasis es en aquellos que conocen al Señor. Es para creyentes, para discípulos, y el mensaje es diferente. Puedes venir al banquete, pero tienes que venir vestido de la manera correcta. Quita tus vestiduras sucias, ponte las vestiduras limpias, que son la justicia, la pureza de Dios, la santidad. Porque si no te cambias tu vestidura, va a pasar lo mismo que dice aquí en este pasaje. Vean cómo termina Mateo 25, verso 12. Dice amigo, bueno, es Mateo 22. Amigo le preguntó, ¿cómo es que estás aquí sin ropa de bodas? Pero el hombre no pudo contestar. Entonces el rey dijo a sus asistentes, átenlo de pies y de manos y arrójenlo a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿A quién le dijo esto? ¿A quién le contó estas parábolas? A sus 12 discípulos. La iglesia, en este tiempo que vivimos, cuando digo la iglesia, no es esta iglesia, sino la iglesia en general, ha perdido el temor de Dios. Ha perdido el temor de Dios, ha perdido el temor a las consecuencias de sus decisiones, tanto de lo que hacen como lo que dejan hacer como cristianos. Y muchos dirán, pastor, esto suena como que a salvación por obras hay que hacer. No. La salvación es por fe y la santidad también es por fe. Por una fe continua. ¿Sí? La salvación tiene un componente pasado, un componente presente, progresivo y un componente futuro. Fuimos salvos. Estamos siendo salvos, nos estamos ocupando de nuestra salvación, ocupados de su salvación en tiempo presente, progresivo, y seremos salvos a la venida del Señor. ¿Okay? La salvación no es algo que tú hiciste o algo que obtuviste hace 14 años cuando hiciste una oración. Esa no es la salvación. La salvación es un camino. Y cuando tú haces una oración para recibir a Cristo en tu corazón, pones tu pie en el camino, empiezas a caminar, pero ese camino te conduce hacia un lugar. Y ese lugar es, y tú llegas a ese destino, o cuando tu vida en la tierra se acaba, o cuando regrese Jesús, cualquiera que suceda. Y en cualquier momento nos podemos desviar de ese camino de salvación. Nos podemos desviar. La salvación es continua. La salvación se completa el día que tú llegas a la presencia de Dios, o que Él vendrá primero, no sé. A lo mejor estarás pensando, wow, pastor, esto está muy ya me metió duda. Qué bueno.
¿Cómo sé que estoy en el camino al infierno o al cielo? Verlo. Lo único que yo te puedo decir es que depende de tu relación con Dios y cómo estás viviendo tu vida. De eso depende. No de algo que hiciste hace 20 años, que ya te olvidaste, te bautizaste y pues dijiste, pues ya me bauticé, ya tengo mi boleto. Cuando yo llegue ahí me van a pedir mi boleto y les voy a mostrar mi acta de cuando me bauticé. No funciona así. ¿Okay? No es así. Tu salvación depende de tu fe, del perdón de Dios que has recibido y de la manera en que tú continuamente vives tu vida, lo que haces hoy.